Recibimos a esta hora a Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Uy, estaba sufriendo, no te escuchaba, Joaquín. Bienvenido esta mañana en la que son múltiples las referencias a tener en cuenta un día más, pero quería preguntarte por ese dato de paro que hemos conocido hace apenas una hora y media en España. Ayer conocíamos además cómo el paro en España está muy por delante de nuestros socios europeos de media, según los datos de Eurostat, y el PMI manufacturero de hecho anotaba ese segundo dato consecutivo de destrucción de empleo en el sector de la industria, que también recoge este dato de paro del mes de agosto. En este escenario quería pedirte una valoración de esta cifra de mal dato de agosto para el mercado laboral en España. Bueno, una cifra la verdad que nos ha sorprendido, ¿no? Negativamente. Es verdad que durante el mes de agosto hay veces que se dan este tipo de datos negativos porque muchos de los contratos, ¿no?, para la prestación de servicios durante las vacaciones finalizan a finales de agosto, pero quizá el dato ha sido mayor de lo esperado, ¿no? La tasa de desempleo sigue en niveles preocupantes de 12,5%. Es verdad que se aleja, ¿no?, de los máximos anuales, pero bueno, entramos en un periodo en el que ya la economía está dando cada vez más señales de desaceleración económica y además hay otro factor, ¿no?, que no se está teniendo tan en cuenta, pero que puede ser muy relevante, que aquí en España, con la cantidad de desempleo que hay, no hay la misma presión salarial que en otros países. Eso lo que va a permitir es que los salarios, ¿no?, permanezcan más o menos iguales mientras prácticamente todos los productos y servicios están subiendo de precios, lo que va a generar en una menor capacidad de adquisición a los hogares españoles y obviamente pues eso también va a tener, ¿no?, implicaciones en el consumo y en el crecimiento. Sin lugar a dudas, el dato de paro en España es importante, sobre todo para nosotros, pero la clave del día pasa por ese otro dato que sí que mide el pulso de la primera economía del mundo, de Estados Unidos, y que conoceremos esta tarde. ¿Qué es lo que esperamos? Joaquín, ¿cómo lo veis? Bueno, realmente no esperamos sorpresas, ¿no? Es verdad que se espera que se agreguen 300.000 empleos, que la tasa de desempleo siga en el 3,5%. Podríamos ver, ¿no?, como el dato, pues, bueno, puede variar, ¿no?, en torno a 50, 100.000. La verdad que la última lectura fue prácticamente el doble, pero independientemente de esto siguen siendo datos muy buenos. La tasa de desempleo es difícil que se mueva más allá de una décima, lo que nos hace pensar que la Reserva Federal no va a cambiar su hoja de ruta ni tampoco va a cambiar la decisión de la próxima reunión. Ya el mercado descuenta con más del 72% de posibilidades una subida de 75 puntos básicos, lo que sería ya la tercera consecutiva. Y claro que el empleo es importante, lo ha dicho Powell, ¿no?, que una de las razones por las que se está apoyando en esta subida rápida y contundente de tipos es la salud del mercado laboral. Pero también dijo en Jackson Hole que es consciente de que esta subida de tipos puede llevar a un enfriamiento del mercado laboral y que puede llevar la tasa de desempleo al 4,5-5% durante los próximos meses. Por lo que, bueno, aunque justifica gran parte de las subidas con estos buenos datos, es consciente de que puede empeorar y que está dispuesto a asumir ese coste. Son los datos macro que evidentemente no dejan de hablar y de radiografiar las economías, pero yo quería preguntarte de alguna manera los datos macros que finalmente se cotizan en el mercado, en los distintos mercados, en la renta variable, en el mercado de bonos, y esta mañana hemos visto cómo ese índice de Bloomberg ha arrojado, cómo los bonos mundiales se han hundido en ese primer mercado bajista en una generación. Lo venimos contando desde primera hora aquí en Negocios Televisión. Ese índice de Bloomberg ha caído más de un 20% por debajo del máximo de 2021 y es la mayor caída desde su creación en 1990. Y yo quería preguntarte, ¿qué representa este movimiento, este hundimiento de los bonos mundiales y qué anticipa? Bueno, yo creo que lo que nos muestra es el final de una época marcada por los estímulos monetarios. Hemos tenido hasta hace escasos meses, hasta el mes de marzo, a un bono alemán cotizando en negativo después de sufrir una pandemia y empezando a tener una de las mayores inflaciones de las últimas 4 décadas, y un bono norteamericano igual, cotizando con una rentabilidad de menos del 1%. Todo esto ha cambiado, ¿no? Obviamente precipitado por la alta inflación y por la respuesta de los bancos centrales, pero lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo los tipos de interés pueden estar, ¿no?, a unos niveles mucho más altos de lo esperado y por mucho más tiempo. Ya lo están anticipando los banqueros centrales. Y luego también hay que ver un gráfico, ¿no?, de la rentabilidad
de los bonos, ya sea de los americanos, de los europeos, de los asiáticos, es que llevan, ¿no?, durante las últimas 4 décadas en una tendencia bajista y prácticamente los ha llevado a unos niveles que ya era difícil que pudieran bajar, ¿no?, con un bono alemán ofreciendo tasas negativas durante muchos años y un bono norteamericano, como comentábamos, ¿no?, acercándose a niveles por debajo del 0,50. Por lo que, bueno, yo creo que esto ya es un cambio de paradigma. Los inversores se habían acostumbrado a esos estímulos, ¿no?, por parte de los bancos centrales y ahora parece que por lo menos durante un tiempo esto se va a acabar hasta que se controle la inflación. Ya vimos en el discurso de Jackson Hole cómo Powell hacía referencia 4 veces a Volcker, ¿no?, hacía referencia 4 veces a esa crisis que se vivió durante la década de los 70 y los 80 y en la que parece que no va a haber una relajación, ¿no?, en la postura, porque lo que no se quiere es precisamente lo que ocurrió, ¿no?, durante esa época, que después de una relajación vino una inflación todavía peor que sumió a la economía en una crisis mucho mayor de la inicial. Antes de terminar, Joaquín, querría preguntarte también, con la mirada puesta en el mercado, parece que se puede respirar. Nord Stream parece que mañana va a recuperar su funcionamiento, su capacidad de suministro al 20%, al menos es lo que parece desprenderse de la red de suministro, aunque hay que esperar al día de mañana. Y una vez que respiremos mañana, otra vez a mediados de octubre el mismo duerme vela. ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia? ¿Podemos estar tranquilos con este mercado energético mientras la Unión Europea prepara esas medidas para contener los precios de la energía y en medio de esas amenazas de Rusia de que ese posible movimiento del G7 de poner un tope al precio de ruso implicaría el corte de suministro también de petróleo, o solamente podemos esperar más tensión? Yo creo que tensión y volatilidad, ¿no? Es que hay muchos factores ahora mismo, ¿no? Por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Es verdad que ha habido algo de tranquilidad durante esta semana, ¿no?, ya que la mayoría de los países europeos han llegado a ese objetivo de inventario que se había previsto de cara a principios del mes de noviembre. Eso podría hacer, ¿no?, que no hubiera tanto peligro, ¿no?, tanto temor a una falta de suministro, pero otra cosa van a ser los precios, ¿no?, y cómo va a ser el suministro también durante los próximos meses, que es lo que lo va a marcar. Entonces, bueno, una cosa es que haya gas y haya petróleo, pero otra cosa es a qué precio se pague, ¿no?, porque al final eso va a incrementar, ¿no?, la factura de hogares y empresas, y aunque pueda poner un tope o aunque pueda seguir haciendo ayudas la Unión Europea, eso también va a tener un coste, ¿no? Entonces, bueno, la situación es preocupante y obviamente hasta que los precios no se estabilicen o hasta que se llegue a un final de la guerra y pueda haber, bueno, pues una mayor previsión de cómo va a ser el suministro futuro, pues es probable que sigamos viviendo con estas presiones de inflación y con esta incertidumbre. Este contexto, quería preguntarte por el movimiento que estamos viendo en este contexto, también con esa incertidumbre, lo que está siendo, y a la espera, lo que decían los bancos centrales, el euro. Hemos visto cómo no deja de pelearse, pero lo de la paridad parece que cada vez se escapa más. A esta hora ese 0,9982 es su intercambio con el dólar. ¿Cómo hay que valorar este movimiento de la divisa y en qué posición nos deja de cara al comercio y de cara a enfrentar nuestros datos de inflación, ya que esa energía además se compra en dólares? Bueno, yo creo que nos vamos a acostumbrar a esta zona de la paridad durante unas cuantas semanas, quién sabe si hasta final de año. Aquí hay 2 factores principales, ¿no? Primero, la diferencia entre políticas monetarias, es lo que ha llevado al eurodólar a unos niveles tan bajos, mínimos de las últimas 2 décadas. La Reserva Federal tiene los tipos al 2,5, aquí en Europa estamos al 0,5 y luego las perspectivas de crecimiento son mucho peores en Europa. Eso pues genera, ¿no?, una mayor debilidad del euro. La clave va a ser cuándo vaya terminando el ciclo de subidas la Reserva Federal, por un lado, y si es verdad que viene el Banco Central por detrás igualando más o menos la tasa de tipos, y luego las perspectivas de crecimiento, ¿no?, que están un poco afectadas, ¿no?, por la crisis energética, por la dependencia que tiene Europa a Rusia, y veremos, ¿no?, cómo va evolucionando tanto los precios de la energía, que obviamente tienen una importancia clave, ¿no?, en el cálculo de la inflación, y luego también las perspectivas, ¿no?, de la Unión Europea. Así que, bueno, nosotros seguimos pensando que a medio plazo el eurodólar se va a estabilizar en ese entorno, entre el 1,03, 1,065, pero es verdad que en el caso de que sigan confirmándose estas señales de alerta, estos malos datos en Europa, pues podríamos ver, ¿no?, cómo todavía tiene un margen de caída al 0,96, 0,97.
En este contexto, ya mirando al mercado, quería preguntarte dónde ves las oportunidades de inversión o cuál es tu consejo. Bueno, nosotros tenemos un poco el mismo planteamiento, ¿no? de principio de año. Nos ha sorprendido este rebote, pero bueno, también es característico de las tendencias bajistas. Nosotros pensamos que durante los próximos 4 meses del año va a seguir habiendo mucha volatilidad, que no está en precio, los fuertes niveles de inflación y el deterioro económico que puede traer consigo estas subidas de tipos tan rápidas, por lo que seguimos viendo, ¿no? que los índices se pueden volver a apoyar en los mínimos anuales y seguramente perforarlos, ¿no? Por lo que, bueno, esperaríamos, ¿no? a rebotes como los que hemos visto durante las últimas semanas para ir deshaciendo posiciones, quedarnos a la expectativa y ya de cara a finales de año, si es verdad que empiezan a estar las bolsas en niveles atractivos, pues volver a entrar, ¿no? Y antes de terminar, hoy vuelvo a tener que contar una última hora, Joaquín, que acabamos de conocer. Estábamos pendientes de esa reunión también de los ministros del clima del G20 y según acabamos de conocer, de última hora, según fuentes, los ministros de energía del G20 han acordado la urgencia de aumentar la energía limpia. Los ministros del G20 que están trabajando de forma continuada para reducir las emisiones de carbono, para producir energías más limpias, cumplir con los objetivos de descarbonización y que ahora, sin lugar a dudas, además, se ven inmersos en esta crisis energética en la que esa dependencia de esos fósiles están afectando a las economías y se está cuestionando el ritmo del cumplimiento, además, de los objetivos de descarbonización. Esa noticia que lleva desde esa cumbre, los ministros de energía del G20 acuerdan la urgencia de aumentar la energía limpia. Es la última hora que una vez más nos vuelve a poner en el punto de la mirada de la energía. Joaquín, antes de terminar te pido, hoy de hecho, si miramos al tiempo real de las bolsas, precisamente no es una fiesta lo que se está viviendo entre las energéticas y mucho menos dentro del IBEX, por ejemplo, Solaria, que está cayendo un 7,78 o también estamos viendo los 2,78% que pierde Acciona Renovables. Pero más allá de este minuto y resultado, quería preguntarte en este punto de transición energética, pero que todo está un poco cuestionado por esta necesidad de alimentar las economías de los países con esa dependencia de energías fósiles y más contaminantes. ¿Cómo ves al mercado de la inversión en las energías renovables y qué esperas de cara a las energías y al petróleo? Bueno, es muy complicado, ¿no? Porque al final lo que hemos visto es una fuerte subida de las compañías relacionadas con las renovables. Es verdad que los países europeos y a nivel global hay un compromiso por esa transición energética que se ha puesto de manifiesto, ¿no? Bueno, durante esta crisis energética por la dependencia que hay de otros países. Los países, bueno, pues obviamente cada vez quieren ser más independientes, por eso también, además de querer energía limpia, quieren poder controlar ellos el suministro, ¿no? energético. Pero bueno, esto es un proceso largo, es un proceso muy costoso y obviamente quizás muchas compañías han descontado unos flujos que no se van a corresponder por lo menos en el corto plazo. De ahí que estemos viendo volatilidad en muchas compañías, ¿no? relacionadas como Acciona Renovables, como Solaria, que están liderando hoy las caídas. Obviamente esto es algo que se está hablando mucho ahora por el momento en el que estamos viviendo, pero es un proceso que va a llevar muchos años, incluso décadas, ¿no? Y luego las compañías energéticas, yo creo que las tradicionales lo que están es a expensas de lo que puedan decidir gobiernos o la Comisión Europea en cuanto a topes de precio o en cuanto a intervención de los beneficios. Eso obviamente es algo de inseguridad jurídica porque al final pueden intervenir, ¿no? en los beneficios futuros, por lo que es muy difícil, ¿no? hacer estimaciones de cuál va a ser su valoración a 3, 6 meses, un año vista, si van a tener esos condicionantes, ¿no? en sus flujos de caja. Pues Joaquín Robles, analista de XTB, ha sido un verdadero placer contar con su análisis. Gracias por su tiempo, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros continuamos.